Es decir, como escritores, cuáles son los márgenes en los cuales se trabaja, si existen esos márgenes o no. Esa sería la idea principal. Vamos a ir pasando el micrófono, hay micrófonos ahí para todos. Arrancamos con esto, con esta pregunta de qué establecen como márgenes temáticos, si se quiere, de la literatura policial, si revisan algunos de esos márgenes, si los visitan y cómo los tratan, ¿no? Hola, hola. Bueno, en realidad un poco creo que el proyecto esta es la octava vez que realizamos el Córdoba Mar, de quien el alma pater, digamos, de Fernando López, que tendría que estar integrando la mesa acá, bueno, anda por ahí. Precisamente uno de las cosas que nosotros queríamos, digamos, ir comprobando, ir mostrando, tanto en la sede, digamos, la sede principal del Córdoba Mata ha sido siempre a Córdoba, y Tras la Sierra ha sido la subsede. Tras la Sierra replicábamos un poco los contenidos o las propuestas de acá de Córdoba, pero siempre planteándonos el hecho de las nuevas cosas que habían ido incorporándose al policial a lo largo del tiempo. No solo en el orden temático, sino también en el orden operacional, digamos, como factura, como forma de trabajo. De ese modo, ha habido ocasiones en que hemos planteado, por ejemplo, el problema de la prensa y los delitos de prensa que son verdaderos delitos sociales, no la complicidad de la prensa en verdaderos actos desestabilizadores. En otras ocasiones hemos hablado, por ejemplo, del enemigo silencioso, por ejemplo, el glifosato. Entonces, o sea, a lo largo del tiempo y conforme ha ido transformándose el mundo, se han ido incorporando nuevos contenidos al policía. Y también la forma de abordarlos. Yo en realidad lo que querría hablar un poco son las cosas que están golpeando el policial del otro lado del policial, que no son estrictamente de literatura policial, pero que de alguna manera hay obras que son fundamentales y son referenciales en la historia de la humanidad, y que nosotros nos tendrían que siempre tendremos que tener presente a los fines de dignificar los contenidos, porque también es cierto que con esta nueva incorporación de elementos y todo eso, ha habido también procesos de degradación del policial. Por ejemplo, el policial negro norteamericano, después en muchas ocasiones, derivó de esa factura contestataria tremenda que tenía en sus orígenes a esa película espantosa de los yanquis, con autos que se hacen pelota y ese tipo de turbulencias infames. Actualmente el Netflix está infectada por cosas policiales, de las cuales algunas son interesantes, pero otras son una sumatoria de turbulencia que me están indicando también que junto a esos nuevos contenidos se está dando un proceso de degradación. Por eso es que yo quería, bueno, así muy a abuelo de pájaro, insinuar como propuesta de trabajo no solo las cosas que están dentro del policía, sino recordar, por ejemplo, cosas que parten de grandes obras como Crimen y Castigo o Los Hermanos Karamazov, que parten de un hecho policial, si se quiere, muy sencillo, muy dramático, como ser la muerte de una anciana perpetrada por un tipo que se creía que tenía delirio En realidad ahí, en esa obra, lo interesante, y lo mismo que Los Hermanos Karamazov, no es, digamos, tanto el hecho policial en sí, sino todo el cuestionamiento ético y todo el cuestionamiento filosófico que el mismo perpetrador, el mismo asesino, se formula, a raíz de lo cual él mismo termina entregándose, digamos, a las autoridades. O sea, acá el perseguidor y el perseguido, el investigador y el investigado son la misma persona. Después hay otras cosas que no son policiales también, como por ejemplo
Sobreros y Tumbas o el túnel de Sábato, que parten de un hecho policial declarado manifiesto. No, el túnel comienza diciendo yo soy Castel, yo maté a María Iribarne. Bueno, está todo planteado ahí, pero entonces la cosa interesante e inquietante es ver por qué ocurrió eso, qué es lo que está desarrollando este sujeto. Lo mismo en Sobreros y Tumbas, en que Sobreros y Tumbas tiene ese núcleo que es el informe sobre Ciego, que es una de las constelaciones místicas más interesantes del siglo XX, en la cual el perseguidor, el investigador, Fernando Vidal-Olmos, es un loco, es un paranoico, pero cuya investigación sobre el mundo del subterráneo de los ciegos es aprovechada para poner a parir justamente esta sociedad con todas sus lágrimas, con todas sus cosas. Dentro del policial, no quiero ser un detractor tampoco, párame por favor si me extiendo demasiado. No quiero ser un detractor de Netflix y de las cosas de Netflix. Por ejemplo, hay una obra que se llama The Sinner, que no sé si la vieron, que justamente está planteada los 3 capítulos, los 3 temas, que son Cora, creo que Julián y Jane. Se sabe perfectamente quién es el asesino de arranque, pero en el proceso de investigación, es conocer los porqué, las motivaciones, y a partir de eso hay todo un cuestionamiento moral de una sociedad que oculta ciertas cosas, que encubre, y que al mismo tiempo deja impune otros aspectos. Por añadidura, es interesante también ahí, porque sé que vamos a hablar de eso, de las variantes que ha habido entre el investigador. El investigador de The Sinner es un tipo muy traumatizado, muy complicado, que encuentra una gran identificación con los que son los criminales, más que con las víctimas. Trata de ponerse siempre en su lugar. Dentro del policial también yo quiero recordar una cosa que fue una especie de puntapié inicial del policial negro, pero como venía con un planteo muy extraño para el momento, ni siquiera se lo consideró policial. En el libro, por ejemplo, ¿Acaso no matan a los caballos?, de Horace McCoy, un gran escritor norteamericano, ahí está, es una muerte por piedad que tiene una vigencia absoluta con el tema de la eutanasia. Por añadidura es una eutanasia la que se produce de tipo psicológica. La mujer la víctima, digamos, es una mujer que le pide por favor al victimario que la mate, porque ya no resiste esta vida. En la época de la crisis de los años 30, la crisis más feroz que vivió el capitalismo hasta ahora. Y entonces, por supuesto, Horace McCoy aprovecha para criticar toda la sociedad a partir de eso. Otra cosa que también está dentro de los policiales, pero que hay un desplazamiento del eje narrativo, del eje de análisis, es un libro que se llama La promesa, del suizo Friedrich Dürrenmatt. Es un libro extraordinario, asombroso, en el cual el desplazamiento es el siguiente. Se trata del crimen de una nena, de una chiquita, y el investigador le promete a la madre, ante el cadáver de la chiquita, que va a descubrir el asesino. Y dedica toda su vida a eso. Y lo importante en el desarrollo del libro es justamente ese compromiso moral, ese compromiso ético que, para colmo, lo lleva a este sujeto, a este investigador, a cometer la barbaridad de ponerla a otra nena como cebo para pescar al asesino. O sea, siempre las consideraciones morales y filosóficas trascienden el hecho en sí y las cosas del suspenso y demás. Por eso lo traigo a colación, porque es muy importante. El policial, en realidad, como dice Juan Sasturain, un gran amigo nuestro, lo mismo que decía Rodolfo Bosch, el policial, como todo género, subgénero, son sencillamente herramientas que se disponen para llevar a buen cabo un determinado tipo de temáticas o de cosas. No tenemos que olvidarnos de eso, o sea, no hay que ser, creo, fundamentalistas del género, ni mucho menos, ¿no? Y están, aparte de estos ejemplos que he dado, otros casos en que
el dicho policial, es decir, la vulneración del delito, ¿no? La vulneración de los códigos de los códigos penales es concomitante a una vulneración de tipo moral, pero en los cuales es curioso, pero tiene más gravitación, más incidencia en el ánimo del espectador o del lector la transgresión moral que la transgresión penal, que la lesión de ese bien jurídico. Y acá me viene a la mente un par de películas que para mí son extraordinarias, ¿no? Una es La Estrada y otra Un tranvía llamado Deseo. En El tranvía llamado Deseo, por ejemplo, hay un hecho nítidamente penal que el protagonista, que es Marlon Brando, produce una violación de una mujer que no está muy en su sano juicio. Eso, por supuesto, resulta abominable, pero mucho más abominable resulta la transgresión de tipo ética, que significa que cuando esta mujer se va a casar con un amigo de este hombre, de este polaco, que es el protagonista, él le informa que había estado, era una mujer de mala vida y qué sé yo, y le arruina la vida, la manda a un loquero directamente, ¿no? Entonces, ahí la cosa moral es concomitante a la cosa penal, pero es de mucha mayor gravedad, en mi opinión. Y El tranvía llamado Deseo, el Zampano, que es el protagonista, mata a un tipo que le dicen el loco, porque se burlaba de él. Uno puede llegar a entender a un tipo primitivo hostigado por este loco, pero no puede aceptar, digamos, el abandono después de la mujer que se ha enfermado, de la mujer sensomida. Entonces ahí justamente, bueno, ahí tendremos, digamos, ya la primera marca, una marca que está tirando, como digamos, sí, en lo que está alrededor del policial, tal vez en lo que decía, lo moral más que en lo penal o en el hecho criminal en sí. Exactamente. Daniel. Me quedé pensando un poco en lo que planteaba Lucio con respecto a novelas que marcan un inicio bastante atractivo, ¿no?, para hacer una lectura del policial. Pensaba en lo que él hablaba sobre Crimen y Castigo de Dostoyevski, ¿no?, que es una novela angular de la literatura contemporánea, literatura moderna, contemporánea. Y ahí nosotros vemos cómo empieza, después del crimen, que aparece, a poco empezar la novela, sabemos qué crimen se comete, quién es el asesino, pero se desencadena una serie de cuestiones que están fuera de lo que es en sí misma la investigación. Cuestiones éticas, cuestiones familiares, cuestiones de una familia disfuncional, como era la familia Raskolnikov, cuestiones de la familia de Marmelado, por ejemplo, en medio de una miseria muy grande que lleva a Sonia a la prostitución. Vemos el rol de la mujer, es decir, es el hecho en sí mismo, el crimen en sí mismo, nos permite abordar una serie de otras cuestiones que empiezan a tener una gravitación que, en definitiva, y al final, y andando la novela, si bien el tema del crimen es una de las tramas que sigue vigente hasta el final, pero no digo que se desdibuja, pero que queda relegado justamente aparte o desde estas otras cuestiones que empiezan a surgir, ¿no? Y acá lo que se pone en la mesa, ¿no?, es la habilidad, por una parte, del investigador, que aparece muy subrepticiamente, Porfiry, que es un tipo que observa lo que hace Raskolnikov y lo que dice Raskolnikov, está observando durante la novela, y nosotros como lectores decimos, bueno, pero ¿cuándo lo va a meter en cana? Porque él sabe, tiene una presunción muy clara, muy concreta, de que Raskolnikov va a ser el asesino, pero lo va dejando avanzar, ¿no? Y lo va dejando avanzar en su propio delirio, en su delirio de superhombre o de hombre que justamente porque es un hombre superior lo puede todo. Y ahí vemos cómo
en sí mismo, lo policial, nos permite a nosotros otras reflexiones, nos permite a nosotros asomarnos a otros universos, a otras dimensiones que justamente es la función del policial, y no andar rompiendo autos, haciendo saltar autos de un edificio a otro, tirando gente por una ventana, o tirándose por la ventana para saltar de una ventana a la otra y con ciertos dispositivos poder entrar a un lugar u otro lugar, ¿no? Creo que lo importante es justamente revisar ese margen, ¿no?, que nos propone el policial y empezar a indagar por ahí, ¿no? Y sobre todo ver las perspicacias del investigador, ¿no? Como en este caso el investigador de Crimen y Castigo, Porfiri, que es realmente el que trabaja por debajo, ¿no? Y que al final es el que le da todo el sentido a la narración, ¿no? Y ahí realmente el policial, más allá de un comisario, más allá de un detective, ¿no?, nos está dando justamente otra posibilidad de lectura y otras lecturas que justamente nos animan a hacer diferencias con respecto a lo que entendemos hoy por hoy por policial, por lo que entendemos hoy por hoy por el género en sí mismo, ¿no? Y que, insisto, yo creo que John Katzenbach ha leído muchas veces Crimen y Castigo para después haber escrito El psicoanalista, creo, ¿no? Y si aquí hay alguien que gusta de John Katzenbach, bueno, lo invito a que lea Crimen y Castigo y se va a encontrar con otra cosa. Entonces, ya marcando esto, lo moral, lo que está concomitante con lo penal, podríamos decir también que lo que suele hacer la ciencia ficción es tomar alguna escena como para contar algo que está pasando en la realidad circundante del que está escribiendo ese cuento o esa novela. Tendríamos ya esos dos parámetros. Esteban, agarro el micrófono y... Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, yo voy a hablar de otra cosa. La verdad que es increíble cómo, claro, el tema de los márgenes y lo marginal podía ser tomado de muchas maneras, de muchos ángulos, ¿no? Podríamos haber hablado también de personajes marginales que están en los bordes de la sociedad, de la comunidad. Yo lo tomé por el lado del margen de la literatura policial, como aquellas cosas, aquellos elementos que están en el borde, que podemos discutir si pueden integrar o no los cánones del género y si ingresan bien cuando se mezclan con los elementos más centrales del género. Y por una cuestión meramente de gusto como lector y también de lo que me sale como escritor también cuando encaro un texto, mi margen es el humor y el policial. Porque es cierto, sobre todo si consideramos el policial negro, que tiene una carga tal vez de violencia, puede ser violencia física, violencia moral, violencia psicológica, parecería en principio que no casaría de una manera muy cómoda con el humor o con lo humorístico, ¿verdad? Parecería que en un buen policial negro o en un policial negro en toda regla, introducir un chiste o un elemento humorístico podría quebrar el clima, debilitar el suspenso, entorpecer la trama. Pero sin embargo tenemos sobrados ejemplos de buen uso, de un uso atractivo del humor en el policial, que no quede como que uno está haciendo un chiste en un velorio, que no está metiendo un elefante en un bazar y desarmando toda la trama. Entonces, es cierto que hay algunas formas del humor que sí están admitidas dentro de lo que uno puede considerar elementos centrales del policial negro. Y otra vía por la cual también se puede, me parece, salir de una manera elegante de este matrimonio no siempre feliz entre violencia y humor, suspenso y humor, es el recurso a la parodia, ¿no? Porque en la parodia parecieran sí estar permitidos como una especie de pacto de lectura entre lector y escritor,
la exageración, la sobreactuación de los personajes, el recurso a los clichés, a los estereotipos y demás. Entonces, esas dos salidas yo las encuentro bien manejadas, bastante aceptables por los lectores, en esa mezcla de suspenso, violencia, ritmos rápidos y demás que suelen tener las novelas o los cuentos policiales. Y en ese sentido, bueno, a mí me gustaría recomendar o repasar algunas obras que han echado mano a estos recursos para mezclar la parodia con el policial. Que por otra parte, a veces hay autores que la incorporación que hacen del humor es a través de un personaje. No incorporan el humor en la trama, pero sí meten algún personaje que va, cada vez que aparece, va derramando algunas gotas de humor que por ahí sirven para aliviar el peso que una trama demasiado violenta o pesada puede tener para el lector, ¿no? Qué sé yo, pienso por ahí en el telefonista de la comisaría de Vigata, de Salvo Montalbán, o Catarella, que cada vez que habla, torpe, que pronuncia mal, introduce algún elemento, ese personaje en tramas que muchas veces no son o no suelen ser humorísticas. No, porque a veces el humor sirve para eso, para aliviar un poco una trama pesada. Pero bueno, esto no solamente ha sido usado con maestría el recurso a la parodia en el policial negro. Podemos empezar por alguna recomendación muy conocida de un policial, si se quiere, más clásico, Los 6 problemas de Don Isidro Parodi, que Borges y Bioy publicaron bajo el seudónimo de Honorio Bustos Domecq, donde ese peluquero que ha caído en la penitenciaria y atiende ahí a sus clientes y les resuelve los casos, de algún modo va caricaturizando en sus soluciones toda una sociedad argentina o porteña de los años 40, recurriendo a la sátira y demás. Después tenemos un ejemplo paródico, no solo paródico, pero que muy vinculado sobre todo a un gran homenaje al género policial negro y al cine mudo, que es Triste, Solitario y Final, de Osvaldo Soriano, que es la primera novela de Soriano del año 73, donde mezcla en una gran novela que es humorística y muchas cosas más, a Phil Marlowe, ya viejo y decadente en Los Ángeles, al gordo, al flaco, a Chaplin, a Jerry Lewis y al mismo Soriano metido como protagonista en una escena final que es dantesca, donde se agarran a trompadas todos contra todos y demás. Y ahí es un buen uso de la parodia, porque recurre y se burla un poquito de los estereotipos del género, volviéndolos un poco decadentes, un poco venidos a menos y demás. Después tenemos, a ver, algunos recién mencionaban en la mesa anterior a Sasturain, ¿no? Que hoy también lo mencionaba Lucio. Obviamente que es un gran referente de la novela policial argentina, y tiene también un policial o una novela que hace de aventura policial paródica que se llama La lucha continúa, que fue publicado como un folletín a fines de los 90, creo que en el página 12, y que después lo publicó todo junto a comienzos de los 2000. Y ahí el humor está atravesando toda la novela. Un grupo de luchadores de catch, que parece la troupe de Titanes en el ring, que se meten en un mundo de gimnasios, de túneles por Buenos Aires, y que también terminan en una serie de aventuras con espías y demás, donde el humor atraviesa toda la novela, mezclando aventuras, suspenso, policial y humor. Tenemos ejemplos nuestros, ejemplos que están acá. Bueno, Lucio ha publicado una novela, Judas no siempre se ahorca, un policial paródico rural, que son dos cosas difíciles de reunir, pero que lo hace con maestría y mucha elegancia, donde justamente a través de personajes estrafalarios en un pequeño pueblito de la sierra, Altos del Algarrobo, en una representación teatral de la Semana Santa, hay un crimen donde matan a Judas, y los personajes que aparecen están llenos de humor, repletos de ironía, y también los que investigan, el ayudante del juez, esos personajes del café serrano que comentan. También lo usa Fernando en su saga de Lecoq, el recurso al humor, que también sirve, me parece, para aliviar muchas tramas que Fernando usa, que son a veces duras, ¿no? Pero es un recurso muy utilizado. Y
La última referencia que daría, ya que he hablado mucho de lo local, es a una gran parodia, sobre todo el rol del detective como antihéroe y perdedor, que hizo un escritor norteamericano que según las épocas era subvalorado o exaltado como una especie de genio, que era Charles Bukowski, que evidentemente no escribía policiales, pero creo que fue la última novela que publicó a mediados de los 90, se llamó Pulp, ¿no? Como el papel de pulpa que le terminó dando el nombre a todo un género. Esa novela es un enorme homenaje cariñoso, pero a la vez una enorme burla al halcón maltés, al detective borrachín, a las oficinas solitarias y llenas de polvo, donde hay un ventilador que gira lento y repartiendo calor hasta que llega una mujer fatal. Y sobre todo las historias situadas en Los Ángeles, que es donde pasan la mayoría de estos policiales de los años 40, que yo siempre recomiendo su lectura. Y por supuesto también el humor y el policial lo podemos ver, y con esto termino, en el cine. Recién hablé de Pulp, hay una película, creo que es una de las primeras películas de Tarantino, Pulp Fiction, o Tiempos Modernos, donde el uso del humor para aliviar la violencia es constante. Ya lo había hecho en Perros de la Calle, donde en la ronda de matones que están por dar un golpe, no recuerdo, se pelean casi a muerte por el color que les ha sido asignado como nombre clave para llevar adelante el golpe, o en Tiempos Violentos, los diálogos inverosímiles de la dupla que hacen Travolta y Samuel Jackson cuando van a ajustar a quien deben ajustar. Pablo, bueno, lo primero que tengo que decir es que Esteban anticipó varias de las cosas que yo había pensado, justamente porque planteaba yo también desde el humor y sobre todo la parodia, utilizando todos los clichés los que usa Bukowski, del detective en una oficina toda oscura, sucia, con el ventilador. Ese tipo de cosas me hacen pensar en el policial que me gusta a mí. El policial que me gusta a mí es el policial en el que el delito no es importante. Nunca pensar en un tipo delictivo, un robo, un hurto, un asesinato, sino todo lo que lleva la escritura por el costado del delito, y justamente por eso metiéndose el inspector, en el caso de los policiales que a mí me gustan, en investigar sin investigar. Lo importante no es ni el delito ni la investigación, sino todo lo que va al costado, con ese humor, así como vos nombraste lo de Philippe Lecoq, imaginarse una Córdoba de Villa La Tela, creo que es Villa La Tela, vive Philippe Lecoq, en Villa La Tela es, imaginarme eso, o imaginarme otro tipo de lecturas diferentes, como te puedo citar el libro de Candelaria, del trapero, que si bien no es un policial, pero tiene un olorcito a delito dando vuelta por ahí, que eso pensaba yo con el tema márgenes, cuando nos invitó Fernando a hablar acá de los márgenes en la literatura policial. No sé, no quiero repetirme porque yo había pensado lo mismo que dijo Esteban, porque en otro tono, sí, en otro tono. No, porque yo pensaba justamente en el humor y la parodia. El investigador tomado como humor, como un perdedor. También habíamos hablado con ella cuando pensábamos qué se podía decir acá. Yo lo veo también al investigador como un perdedor. No el del manual de perdedores de Sasturain, pero un tipo que... Un conservado en whisky, digamos. Claro, sí. Exactamente. Así un Quijote que descubre las cosas por azar.
Claro, Quijote a lo mejor echó a perder su capacidad intelectual o analítica en pos de vivir un poco del vicio y esas cosas, ¿no? Candelaria nos va a cerrar esta primera ronda. No. Bueno, Adelante. adelante. Me spoileó Lucia, tengo una voz fuerte, me escucho como con eco. Había pensado también en, además de En Crimen y Castigo, en estos comienzos como el del extranjero de Camus. Ayer veí la entrevista que le hicieron de Córdoba Mata a Claudia Piñero y a Marcelo Piñero, y me pareció muy interesante lo que ellos planteaban en términos de lo que es el policial clásico, que es quién mató a quién, o sea, develar un crimen, y que en El Reino comienza con el crimen. Bueno, entonces me hizo acordar El Crimen y Castigo y al extranjero, ¿no? O sea, que el extranjero no comienza, pero que va a determinar ese personaje un acto delictivo, que era un poco lo que habíamos hablado antes, que era, bueno, en qué momento se transforma ese personaje, qué le pasa, o sea, cómo nosotros en tanto autores empezamos con esa construcción psicológica también del personaje, ¿no? Además de crearle el mundo y en esto del margen, yo pensaba en el margen de la superstición, o sea, que no es algo que está legítimo, o sea, no es legítimo de ninguna religión, o sea, que tiene que ver con el sincretismo cultural, a lo que se lo denota muchas veces, pero que la maldición es un concominante, digamos, para nosotros como constructores de una realidad ficcional. Y me pareció muy interesante lo que decían ayer los piñeiros, que decían que esto de la importancia de la ficción, que claramente no es una verdad. Entonces, hablando de la posverdad, decir, bueno, ¿qué lugar ocupa la ficción en este momento de la posverdad? Es precisamente ese, que es ficción. Y no está vendiendo nada. Entonces, pensaba, digo, el policial, esto le pregunto a ustedes, es tarea para Tío Valli, que ha sido profesor de mis hijos. El policial no es una pre-verdad, pregunto, o es muy alocada la pregunta, porque digo, no es una pre-verdad, o sea, el policial, desde la construcción del autor, a veces no sabemos qué va a pasar con nuestros personajes cuando empiezan a cabalgar en la historia, ¿no? No sabemos cómo se va a desencadenar, a no ser que sean muy estructurados o que tengan un modo de construcción creativo o un problema de construcción creativa determinada. En mi caso, es como que las cosas van sucediendo, no pasan a priori, digamos. Entonces, digo, si va a haber un crimen y va a haber un resultado, se trataría como de algo que se va a revelar finalmente. ¿Sí? ¿Me explico? ¿O estoy muy enrollado? Entonces pensaba en eso del margen, también trayendo lo que dice Esteban o lo que decía Pablo del humor. Pienso en Padura, que es muy humorístico y que él tiene toda esa saga, y pensar en Cuba, o sea, como que hay toda una construcción de realidad también, y una construcción de ficción que él la hace muchas veces tocarse con la realidad, o sea, uno duda permanentemente si eso no es verdad, ¿no? O sea, hasta qué punto el policial, desde la ficción, esto que vos decías del periodismo, cómo el periodismo transgrede o trastoca o transforma la realidad. ¿No sería una ficción también? O sea, un hecho policial contado por cierto tipo de periodismo podría ser una novela espectacular, digamos, como que me parece que el género, lo que vos decías de Netflix, de las series, o sea, como de esta cosa tan así como que uno se empacha de todo eso y que a veces tiene mal puesto el nombre del policial, como decir, no es autos que se tiran, gente que vuela tiros, o sea, no es Rápido y Furioso 1, 2, 3, 4, 5, 6, me parece que no, pero digamos, pienso, Los Siete Locos de Roberto Arlt, ¿no es un policial? No sé si es un policial, me lo pregunto, ¿no? O sea, Los Detectives Salvajes de Bolaño, ¿es un policial? O sea, ¿cuáles son los márgenes para determinar que una novela donde hay un crimen, Rabia de Vicio, me viene ahora, por ejemplo, es un libro muy fuerte, bueno, hay un crimen también, ¿es un policial? No lo sé, o sea, ahí me pregunto yo también en términos como de productora, de novelas, digo, si por ahí es necesario etiquetarse o no, o dejar el libre albedrío y que el lector sea el que decida, o sea, como dejar esa soberanía al lector. Tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Ahí estaría muy bien porque cerraría, digamos, la idea de que tal vez el género ya no es una cuestión
más que puramente declamatoria y que puede entrar un montón de cosas que tratan sobre las temáticas clásicas del género policial, pero que está todo lo que estamos hablando tal vez entrando y saliendo a ese género y digamos, nutriéndolo. Cuando hablaban, yo me voy a permitir una pequeña también cosa. Me acordé de una serie que se llama Broen, es una serie sueco-danesa, donde lo que se ve es un policía clásico porque aparece un cadáver en la mitad de un puente que comparten Dinamarca y Suecia, entre Copenhague y Malmö. Entonces tienen que investigar los dos detectives de los dos países, es decir, policía sueca y policía danesa. Nos enteramos en esa serie que los escandinavos ven a los daneses como una especie de latinos del norte, porque son corruptos, hay población bajo el nivel de la pobreza, población blanca danesa, no inmigrantes, sino población bajo el nivel de pobreza que viven en la calle. Nos enteramos de un montón de cosas que tenemos una idea totalmente cambiada desde acá, que pensamos que es un país perfecto o casi perfecto, ¿no? Y ahí vemos eso, vemos cómo la policía sueca lo trata al policía danés, que es un tipo que intenta sacar ventaja de casi todo, de que no le cobren el café, de que, es decir, una cosa muy extraña para la idea, la preconcebida que tenemos. Digo, eso por ahí junta, digo, no es la gran serie, pero junta un poco todo esto que ir y entrar a realidad social, realidad económica, mitología sobre lo que pensamos de un lugar o no. El humor también está muy marcado, digamos, en el aspecto cínico más bien del policía danés, que como que no me calienta. A mí claro, me llama muchísimo la atención de cómo son las miradas, ¿no? O sea, que para los suecos, los daneses son una especie de corruptos y demás. Todos los que hemos visto Borgen, estamos asombrados de las cosas que preocupaban en la política danesa, que empieza con el uso de una tarjeta personal que hace caer un primer ministro, y dijimos, bueno, mira, de acá no será mucho. Lo peor de todo que le dicen, los suecos le dicen sudamericanos o latinoamericanos, como dicen, son latinoamericanos, pues son corruptos, vagos, no les gusta trabajar, cosas por el estilo. Esa es la idea que cierra la serie, ¿no? Le digo, más o menos como cerrando esa idea de ir, entrar y salir del género, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Sí, fíjate vos que me acordaba de algo, ¿no? Que en este momento hablar de género es como decir, ese libro está en ese naquel y ese otro libro está en ese otro naquel, ¿no? A propósito de lo que planteaba Candelaria, creo que es importante ver de qué manera el género ha ido dando pie para otras construcciones. Por ejemplo, ella planteaba el caso de los 7 locos. Los 7 locos es la investigación, en definitiva, que hace un periodista acerca de el recorrido que hace Erdosheim y lo que Erdosheim después urde y que está a punto de concretar. Es decir, es una crónica, si vos querés, es una crónica casi del estilo del nuevo periodismo, escrita en el año 1930 y que nos da a nosotros la posibilidad de pensar qué es lo que había en ese momento en Buenos Aires, qué sociedades ocultas, qué locuras había en ese momento en Buenos Aires, ¿no? Como para urdir una trama de anarquismo, de desorden, en manos de unos dementes, ¿no? Que justamente se meten en ese trabajo. Los detectives salvajes, que en definitiva también nos propone otra forma de ver el género, que no es exactamente una novela policial. Para eso tenés unas novelas policiales que escribió Bolaño. Yo creo que en este momento, tal como está planteado el género, tenemos que distinguir algo que es útil distinguir, digo, como herramienta, ¿no? El hecho de darnos cuenta de que están las novelas policiales clásicas, ¿no? Con todos los ingredientes, incluyendo un policía, un detective, pero también están las novelas con investigación. Si nosotros leemos las novelas de Ricardo Piglia, las no policiales específicamente, incluyendo El Camino de Ida, que es la última novela que él publica, vamos a ver que son novelas de investigación. Y son de un género hermano, ¿no? Claro, exactamente.
Y yo creo que en eso ha incurrido una buena parte de la literatura que hoy se lee con mucha avidez, ¿no? Nuestros adolescentes leen mucho de eso que en el fondo ellos no saben, pero que son novelas de investigación. Un viaje que se emprende para buscar algo y que en el camino se encuentran con ciertas determinadas cosas y bueno, ellos están llevando a cabo una investigación, ¿no? Creo que, pero eso deviene del policial, eso deviene del clásico policial, de un crimen que se comete por lo general al inicio y que a partir de ahí arranca la investigación de un investigador que puede ser un detective, como el clásico detective del policial inglés, del policial norteamericano, vamos a los comisarios, a los policías, vamos al comisario Maigret de Simón, es decir, personas que imponen su sagacidad, su inteligencia. Vamos a Montalbano, eso es Montalbano, en un momento de la novela vos sabés qué está pasando y Montalbano dice no para. Y va al fondo y va al hueso, ¿no? Creo que acá lo interesante también es ver cuál es el rol, es decir, de qué manera la figura del investigador ha variado y de qué manera la figura del investigador también se ha abierto. Y tenemos investigadores que en una de esas son o profesores o son no necesariamente detectives, ¿no? Y que entran en ese rol, ¿no? De acompañar al policía que regaña dientes, lo acepta. ¿Por qué? Porque el policía percibe, el comisario, el detective, percibe que está por la sagacidad del criminal está por encima de su propio poder de determinación de los hechos. Entonces, bueno, se deja ayudar por que no es un investigador reglado, sino que es un investigador de forma. Ahí con esa idea, digamos, de alguien que viene desde afuera y que ya no es más un investigador policial, rapidito, porque creo que terminando, cada uno de ustedes cómo afronta su escritura de un policial, es decir, la mayoría lo toma desde lo policial, salvo Catalina que dice que están como en esa tesitura, pero digamos, ¿cómo afrontan hoy eso? ¿Con todas estas incorporaciones o pensando, estoy escribiendo un policial o no hace falta pensar, estoy escribiendo un policial? Que tal vez hace unos años podría haber algunos escritores que pensaran eso al sentarse a escribir, ¿no? Hoy, a lo mejor, con todo esto que estamos hablando, no sé cómo lo toman en el momento de sentarse a escribir. Yo creo que, no sé, me parece que es difícil que alguien piense en un género que lo encorsete o lo discipline o lo restrinja al momento de sentarse a escribir, ¿no? No puedo hablar en general, probablemente haya gente que sí quiere ser más canónica con eso. Yo creo que uno piensa al menos en mi caso, una historia, una trama, unos personajes y los pone a girar. Evidentemente que uno tiene una serie de lecturas y tiene una serie de hojas de ruta que a veces los lleva, obviamente, a moverse en ciertos parámetros, en ciertas reglas, que después terminan calificando géneros. Pero bueno, yo en mi caso, qué sé yo, se podría decir que son novelas de aventura, de suspenso, humorística, policiales. Después será una tarea de los libreros ver qué anaquel la ponen, como dice Daniel, ¿no? En particular, yo sí, como yo escribo parodia de policial, yo sí pienso en cada uno de los clichés esos que tienen que estar, sí o sí, al momento de llevar la historia que se me ocurrió, tienen que estar ciertos elementos del policial. Trato de exacerbarlo un poco. En el juego de la parodia, sí. Exactamente, sí. Necesito moverme dentro de eso. Sí, en mi caso fue producto de la más absoluta casualidad. Bueno, porque un amigo, como Alejandro González, un amigo escritor, me dice, lo que pasa es que porque yo era bastante hostil, bastante adverso al género, ¿no? Me parecía
que el hecho de plantearse la investigación, así quedar juzgado por el suspenso y todo lo demás, iba en detrimento de una profundización mayor de los temas, cosa que muchas veces pasa, pero eso no quiere decir que pase siempre, mucho menos. Entonces, Alejandro me dice un día, pasa que vos, como sos de origen itálico, sos orientano, temperamental, no sos capaz de ponerte en una actitud reflexiva, qué sé yo, que una que corresponde. Claro, me desafío. Entonces le sale con un cuento humorístico, que así jugaba el comisario Cabrera. Y bueno, de ese cuento después se entusiasmó Alejandro para hacer una cosa anecdótica. Pero a partir de ese cuento, Alejandro me vino con 5 cuentos con esos personajes que había inventado yo. Entonces salió un libro que fue publicado en Barcelona. Es decir, empezaste por ahí, pero no lo tenés como meta siempre. No, la mayor parte de mi producción no es policía. Claro. Y después, aparte de Alejandro, otro responsable que escribió policía es el señor que está ahí sentado, que ha tenido poca participación. Él tiene la culpa. Y es responsable, culpable de que estemos todos reunidos. Candelaria, vos ya dijiste más o menos que no, así que cuando te sentás a escribir no pensás tampoco ni en género, ni en parámetros, ni solo en historia. Sí pienso, me gusta un poco el jugar en ese margen de lo corrupto, por ejemplo, ¿no? O sea, como que siempre en las historias hay como un velo de corrupción o ese momento en que el personaje o toda la situación desbarranca por algo. O sea, eso me interesa, como cuál es el momento en el que el personaje se cae al piso, qué lo hace caer, qué lo hace flaquear a toda la trama del personaje, ¿no? Y en general, bueno, las dos novelas tienen como ese condimento que hay crimen, hay sangre, que a vos te gusta, no hay autos que vuelan, pero es como consecuencia de toda esa, como que la historia va llevando, ¿no? a eso. No es que yo digo voy a escribir un policial, sino que termina siendo, me seduce más esa escritura que la escritura histórica por ahí, o sea, o la escritura de investigación. Vos decís investigación, para mí es como re pesado, capaz que no, pero me resulta como, me gusta jugar, digamos, sí, investigo, obviamente, pero jugar con mundos, los mundos del trabajo, sobre todo, me parecen sumamente atractivos, de trabajos que no son el mío, o sea, como que todos los trabajos que veo así como que tienen sesgos particulares, me gusta ahondar en eso, y ahí como construir un mundo, y bueno, ¿qué le pasa a esa gente? O sea, ¿qué le pasa a los personajes que empiezan a nacer ahí? Por ahí fluctúa, y siempre está como esa parte del lado, te digo también, del lado de la superstición, del lado de la maldición, del lado de lo que a lo mejor algún personaje carga con una mochila, o sea, como empezar, bueno, a media res, como decía la Ward, ¿no? O sea, así. Es decir que no hay margen, estamos afuera, adentro, arriba y abajo, ¿no? En el proceso. Bueno, yo les quiero agradecer que ha sido no contaste de la última pregunta, pero lo agarré por ahí, hice la última pregunta porque él estaba hablando más o menos de ese juego, ¿no? Pero ¿cuál sería el género? Me da un orden. A mí me permite el género, bueno, pensar la historia que quiero contar. Claro. Y después, por ejemplo, tengo novelas que son netamente policiales, pero después novelas como El fin de la noche, El fuego de la niebla, Los espejos vacíos, que no son netamente policiales, pero sí hay un proceso donde yo veo que a mí el género me sirvió como matriz, como punto de partida para contar la historia que yo quería contar. Claro, entonces te sirve para enderezar la nave, digamos, ¿no? Bueno, ahora sí, les quiero agradecer. Ha sido la única mesa que va a haber este año presencial en el Córdoba Mata. Ya venimos remandarlo como dicen los señores. Le voy a dar el micrófono a Fernando un poco para que cuente sobre todo esto de qué va a ser esta edición y en qué estamos transitando. Y les pido un aplauso para los invitados y agradecer a ustedes. Fernando, ahí tenemos una mesita con libros de todos los participantes, si quieren acercarse, la mesita del Córdoba Mata para que están los libros de nuestros invitados.
Buenas noches. Yo también quiero empezar agradeciendo acá a los amigos, que ya nos hemos hecho amigos después de tantos años de andar en la misma senda. Y mientras ustedes hablaban, yo reflexionaba y realmente, ¿saben en qué estaba pensando? ¿Cuál va a ser el tema del Córdoba Mate del año que viene? ¿Por qué? Porque le doy un síntoma, un símbolo de que estamos todavía y que vamos a seguir. Hemos querido estar presentes, lo hemos logrado, hemos convocado gente a pesar de la pandemia. Tenemos una vasta colección de fotos y de videos que demuestran que ha sido y sigue siendo un ciclo exitoso. Lamentablemente la pandemia nos ha un poco arrinconado, obligándonos a cuidarnos de que no nos pesque el bicho, pero siempre estamos y vamos a seguir. Y la cuestión de los márgenes y en cuál va a ser el tema del año que viene, yo pensaba que hay muchos temas que todavía es como que tenemos que invitarlos a que ingresen en el género nuevo. Por ejemplo, pensaba en el ecocidio, en la destrucción de la tierra, que eso es un crimen terrible y que necesita ser tratado también como tema dentro de la novela, de la literatura. Y bueno, si no surge otro, el tema del año que viene va a ser el ecocidio, los genocidios, el hambre, la miseria y toda la forma de sometimiento social que terminan en lo policial. De una manera curiosa, o sea, la ley supuestamente es para todos, corregime vos. Pero claro, curiosamente se ve de dos lados diferentes. Una ley para la gente pobre, por decirlo de alguna forma, y otra para la gente rica. Siempre se dice que hay dos bibliotecas para el derecho. En realidad hay dos construcciones. El derecho, esto lo he descubierto después de varios años de magistratura, depende de quién lo maneje. Porque hay jueces que ven un hecho de una manera y otro que está sentado al lado lo ve de otra manera. Pero tiene que ver con una formación. La formación que tienen los jueces, lamentablemente en la Facultad de Derecho, yo siempre lo digo, que hay que hacer una carrera paralela para quienes quieran dedicarse a la magistratura. Pero bueno, esas son las reflexiones que me movieron la mesa. Yo les agradezco mucho y por supuesto lo vamos a convocar para el año que viene. Trataremos, esperamos de que sea presencial, porque es otra cosa, ¿no? Es otra forma de comunicarnos. O sea, estar reunidos, me acuerdo una de las mesas inaugurales del Córdoba Mata, que este patio rebosaba de gente. Había, no sé, 500 personas. Y bueno, aspiramos a volver a eso. Muchas gracias a ustedes y a ustedes. Sin ustedes Córdoba Mata no existiría.